La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución de apoyo para que el 100% de la energía que se consume a nivel local sea renovable. De este modo, los regidores pretenden llenar el vacío del gobierno federal en temas ambientales y, como aseguró Rick Kreisman, alcalde de Saint Petersburg en Florida, mostrar al resto del país y del mundo que hay líderes que apuestan por un futuro de energías renovables. Depende de nosotros dar un paso y liderar y mostrar al resto de este país y del mundo que hay líderes que están dispuestos a mostrarnos el camino hacia un 100% de energías limpias y renovables. Que hay líderes dispuestos a decir que el cambio climático es real, que la ciencia importa y si no lo vamos a tener del gobierno federal pueden apostar que los alcaldes van a liderar en esos asuntos. Kreisman hizo estas declaraciones al término del foro realizado en Miami Beach en el que se anunció el apoyo unánime de los regidores a la iniciativa Alcaldes por un 100% de energía limpia. Con esta se comprometen a continuar con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sus ciudades y a adoptar energías renovables. La resolución a favor de las energías limpias que impulsa la organización ambiental Sierra Club supone un nuevo desplante al presidente Donald Trump tras su decisión de retirarse del Acuerdo Climático de París. La Unión Europea quiere más. Michel Barnier, negociador jefe en el Brexit, quiere que la propuesta del Reino Unido sea más ambiciosa, clara y dé mayores garantías a los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido una vez éste abandone el club comunitario. Primera reacción después de que Theresa May haya asegurado que los europeos con 5 años de residencia en el país serán tratados como si fueran ciudadanos británicos. Expatriados en el Reino Unido, como el portugués João Félix, consideran que ese es el mínimo que podrían esperar. El peor de los escenarios, el de expulsar a gente del Reino Unido, nunca estuvo entre mis expectativas. Lo que Theresa May está haciendo como un espectáculo es lo mínimo que habríamos esperado. Cualquiera que llegara antes de que se activara el artículo 50 debería tener los mismos derechos que se esperan de cualquier país que forme parte de la Unión Europea, dice. Should have the kinds of rights that were expected as part of the European Union membership. En concreto, los estados de la Unión Europea quieren que sus ciudadanos puedan reclamar sus derechos en Reino Unido a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que May ha descartado. Denis Abbott es un británico expatriado en Bruselas. Cualquier persona razonable pensaría, bueno, dejemos que sea el Tribunal de Justicia Europeo el que establezca las directrices y que un tribunal británico las interprete para los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido. Los ciudadanos de la Unión que han estado trabajando allí durante los últimos años merecen los mismos derechos, no deben ser tratados como ciudadanos de segunda. Yo llevo trabajando en Bélgica 17 años. ¿Por qué debería ser tratado como un ciudadano de segunda en Bélgica? El plazo aún no se ha determinado, pero debería estar entre el 29 de marzo, fecha en la que se activó el artículo 50, y 2019. Un ciberataque mundial golpea en particular a Ucrania, cuyo aeropuerto de Kiev y otros servicios públicos y privados han dejado en parte de funcionar. El aeropuerto de la capital se quedó sin los paneles informativos, las compañías energéticas y de telecomunicaciones del país se paralizaron e incluso se vio afectada la antigua central nuclear de Chernóbil. El mismo gobierno había apagado sus ordenadores, como explicaba el viceprimer ministro Pavlo Rosenko en un tuit. Por su parte, el Banco Central informó que las entidades financieras también tenían problemas para atender a sus clientes. El propio secretario de Seguridad ucraniano, Oleksandr Tushinov, afirmó que había signos de que Rusia podía estar detrás, aunque el gigante petrolero ruso Rosneft también anunció que había sido víctima del mismo ataque. A ello se añadía la multinacional de transporte marítimo danesa Maersk, la agencia de publicidad británica WPP y el grupo industrial francés Saint-Gobain. Se trataría de una nueva versión del virus WannaCry que mayo pasado ya bloqueó centenares de miles de ordenadores de todo el mundo. Un nuevo ciberataque de virus ransomware ha afectado a decenas de instituciones, empresas y bancos en Rusia y Ucrania. Un mes y medio después del ataque a escala internacional de WannaCry, el malware que afectó a más de un centenar de países, un virus de cibersecuestro de datos de similares características, conocido como Petya, paraliza, según la compañía rusa Group IB, compañías petroleras, financieras y de telecomunicaciones en Rusia y Ucrania. También la naviera danesa AP Møller Maersk, principal grupo industrial de Dinamarca, confirmó a través de las redes sociales que se han caído los sistemas informáticos de muchas de sus unidades de negocio y aseguraron que están investigando la situación. El pasado mes de mayo, alrededor de 30.000 empresas de unos 150 países, entre ellas la española Telefónica, se vieron afectadas por un ciberataque masivo por el que se apuntó a Corea del Norte, aunque el régimen de Pyongyang negó estas acusaciones.
Una denuncia de corrupción contra Temer agrava una crisis histórica en Brasil. El presidente de Brasil, Michel Temer, fue denunciado el lunes por presunta corrupción pasiva y se convirtió en el primer mandatario en la historia del país en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio de poder por un delito penal, en medio de una crisis política e institucional que no tiene límites. Los delitos practicados poseen un alto grado de reprobación, causan conmoción social, descrédito, además de ser capaces de producir intranquilidad social y descreimiento de la población, víctima inmediata de la práctica delictiva. Así lo recogió la denuncia de 64 páginas, firmada por el fiscal general Rodrigo Janot. El texto fue presentado a última hora del lunes al juez Luis Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá si lo remite a la Cámara de Diputados para que se pronuncie. Para ser avalada, la denuncia tendrá que ser aprobada por al menos 2/3 del Pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva por el momento una amplia mayoría. En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara Baja, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días. El delito de corrupción pasiva está castigado en Brasil con pena de prisión de entre 2 a 12 años más una multa económica, siempre en caso de condena. El Banco de Inglaterra pide a las entidades financieras del país que movilicen 14.000 millones de euros para afrontar los riesgos de un exceso de créditos al consumo y el Brexit. En su reunión de política monetaria se decidió subir de aquí a un año la tasa para calcular los fondos propios al 0,5% respecto al cero que se aplicó justo después del voto por la salida de la Unión Europea. Y la tasa se seguirá aumentando progresivamente. Hay muchos riesgos que requieren de una vigilancia extra, advirtió el gobernador Mark Carney. Los créditos al consumo aumentan rápidamente, las condiciones del mercado hipotecario son muy laxas y los prestamistas obtienen rendimientos exagerados colocando lo ganado fácilmente. También hay riesgos de inestabilidad financiera asociados a los posibles resultados y formas que tome el proceso del Brexit. El temor sobre los bancos británicos se acompaña de la posibilidad de perder su licencia para operar en la Unión Europea si se consuma un Brexit duro. Por otro lado, el Banco Central mantuvo su tipo de interés en el 0,25%, pese a que hay miembros que abogan por empezar a subirlo por una inflación disparada a causa de la caída de la libra esterlina. El déficit del Estado se sitúa en 6.161 millones de euros hasta mayo. Es un 1,39% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda, lo que supone una disminución del 31,6% en comparación con el año anterior, gracias al aumento de la recaudación derivado de las medidas para incrementar los ingresos por el impuesto de sociedades. El déficit del Estado es consecuencia de unos gastos de 78.947 millones, el 4,5% menos que un año antes, frente a unos ingresos de 62.786 millones, el 6,3% más. Mientras que las comunidades autónomas aumentaron su déficit un 57,2% hasta abril, al subir de 2.112 a 3.321 millones, un 0,29% del PIB. Solo Asturias y Navarra tuvieron superávit. El déficit consolidado de las administraciones públicas en el primer trimestre ascendió a 4.287 millones, sin contar con las ayudas a la banca, lo que equivale al 0,37% del PIB, por debajo del 0,71% del primer trimestre de 2016, gracias a que las corporaciones locales duplicaron su superávit hasta los 1.475 millones. La meta fijada con Bruselas para el conjunto del año es del 3,1% del PIB. La falta de un plan económico articulado del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó al Fondo Monetario Internacional a rebajar las previsiones de crecimiento de Estados Unidos a un 2,1 en 2017 y 2018 y a considerar poco realistas sus promesas de acelerar la expansión al 3% anual. El fondo considera que el estímulo prometido por Trump se ha estancado ante los obstáculos legislativos y la falta de precisión de su agenda económica, por lo que revisó a la baja los pronósticos de expansión del 2,3% para 2017 y 2,5% para 2018, anticipados apenas hace 3 meses, como explicó Alejandro Werner, el director del Fondo para el Hemisferio Occidental. Dado este amplio rango de incertidumbre, hemos decidido basar nuestras previsiones de crecimiento en las políticas actuales. Por lo
tanto, retiramos el estímulo fiscal que estaba incluido en la previsión anterior y terminamos reduciendo el crecimiento. En abril, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin presentó una propuesta de reforma fiscal que fue criticada por su falta de sustancia y por acarrear un notable incremento del déficit y la abultada deuda de Estados Unidos. El fondo consideró como extremadamente optimistas las proyecciones macroeconómicas del proyecto presupuestario presentado por la Casa Blanca, en las que prevé una aceleración del crecimiento para superar el 3% en 2021. El Reino de Arabia Saudita tiene un nuevo príncipe heredero, quien, por cierto, también quiere crear un Silicon Valley en suelo saudí. Se trata de un millennial de 31 años, el príncipe Mohammed bin Salman. Su eventual ascenso a la corona representa más que un relevo generacional, es un cambio histórico que varios medios saudíes han celebrado. Para conocer mejor a este heredero al trono, la internacionalista Ana Velasco preparó el siguiente perfil. Te invito a verlo y también te invito a ver todos los perfiles que hemos hecho aquí en Foro Global sobre estos personajes que son tendencia global. Arabia Saudita tendrá un millennial como rey. Por decreto, el rey Salman bin Saud de Arabia Saudita nombró príncipe heredero a su hijo Mohammed bin Salman, de 31 años. Desde su fundación, en 1932, este país es gobernado por una monarquía absoluta que impone un seguimiento muy estricto del Islam y limita severamente las libertades personales. Siempre ha sido gobernado por hombres mayores de 60 años. De hecho, el príncipe heredero al trono era Mohammed bin Nayef, de 57 años, pero le fueron quitados sus derechos sorpresivamente para favorecer a Mohammed bin Salman. Aunque su interés inicial era ser empresario y estudiar en el extranjero, Mohammed bin Salman dijo a Bloomberg en 2016 que su padre lo convenció de trabajar en el sector público. Estudió leyes y a los 24 años se convirtió en asesor del rey, entonces gobernador de Riad. En 2011, su padre fue nombrado ministro de Defensa, pero el príncipe no lo acompañó, pues fue acusado por otros miembros de la familia real de abuso de poder. Se dedicó entonces a su fundación MISC, que apoya jóvenes empresarios sauditas y startups. En enero de 2015, el rey Salman ascendió al trono y nombró entonces al príncipe ministro de Defensa, secretario general de la Corte Real y presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, rector de la política económica del país. La concentración de poder le ha ganado el apodo de Mr. Everything o el señor Todo entre los diplomáticos en Riad. Según analistas, aunque era notorio el interés del rey por preparar a su hijo favorito, no esperaban que lo anunciara como su relevo tan pronto. El hoy heredero al trono tenía 30 años cuando presentó su proyecto emblema, llamado Visión 2030, cuyo objetivo es terminar con lo que ha llamado adicción de su país al petróleo. La economía del reino está basada en el petróleo, del que proviene un 87% de su presupuesto. Con los bajos precios actuales y un mercado en el que es difícil que un solo país controle el precio del petróleo, Mohammed busca diversificar la economía saudí creando el fondo soberano de inversión más grande del mundo. Según analistas, Mohammed es muy popular entre los jóvenes, que son la mitad de la población de su país y que padecen una tasa de 30% de desempleo. Uno de sus proyectos es la creación de un Silicon Valley saudita y que el crecimiento de su país se apoye en la tecnología del conocimiento. Para ello, ha establecido alianzas con empresas líderes como Microsoft y Facebook. Otro de sus aliados es Donald Trump, con quien logró recientemente un acuerdo millonario de compra de armas. Sin embargo, su gestión no se ha librado de críticas. La campaña bélica que ha encabezado contra Yemen ha sido muy criticada por su alto costo económico y la grave crisis humanitaria que ha provocado. También lo acusan de aumentar las tensiones regionales, especialmente con Irán y Qatar, países a los que acusa de promover el terrorismo. El príncipe, no obstante, es progresista en otros aspectos. Por ejemplo, está a favor de relajar las restricciones impuestas a la vida privada de los ciudadanos, como es el acceso al cine, prohibido actualmente. También respalda que las mujeres tengan derecho a conducir y que aumenten su participación laboral. Mohammed, que está casado y tiene 4 hijos, ha dicho que no tiene intenciones de tener más esposas, lo que rompe con la tradición poligámica de los monarcas sauditas. De llegar al trono, el príncipe sería el monarca más joven en la historia de su país, pero aún habrá que esperar que su padre, el rey Salman bin
Abdulaziz, de 81 años, decida si gobierna hasta su muerte o abdica. Con información de Ana Velasco, Foro Global. Un informe de la consultora Deloitte reveló que el 47% de los trabajadores altamente calificados del bloque planean abandonar el país en los 5 años próximos por el Brexit. Agregó que un tercio de los inmigrantes europeos, en torno a 1,2 millones, en general prefiere salir del país por la misma razón. Mientras tanto, el Reino Unido podría enfrentarse a una posible escasez de personal, ya que estos son los más móviles. Cae aún más la atracción. Londres anunció que tras el Brexit expedirá un nuevo documento de identidad para los 3,2 millones de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido. Este carné es parte del nuevo estatus de asentado propuesto por la Premier Theresa May. Cualquier ciudadano comunitario en el Reino Unido que haya residido 5 años de forma continua antes de una fecha límite tendrán garantizado el estatus de asentados. Serán tratados como ciudadanos británicos en materia de sanidad, educación, subvenciones y pensiones. El anuncio ha creado malestar entre los europeos afincados en suelo británico ante el temor de un proceso burocrático que pueda prolongarse meses. Las autoridades británicas, por su parte, buscan disipar los temores de los empresarios a la hora de contratar y emplear a trabajadores comunitarios. Pero lo más importante para ustedes, quiero ser muy claro, es que en nuestra propuesta no habrá prácticamente carga sobre las empresas en absoluto. Ustedes serán capaces de seguir empleando a los ciudadanos de la Unión Europea que ya están aquí. El 23 de julio de 2016, los británicos votaron por salir del bloque. Las negociaciones para materializar este divorcio ya han comenzado, pero el precio a pagar, el posible éxodo y fuga de europeos se percibe en los sectores agrario, sanitario y universitario con caídas significativas. Es decir, sector agrario con una falta del 17% de mano de obra necesaria el pasado mes de mayo. Sector universitario con una decaída de 32.000 estudiantes europeos matriculados. Sector sanitario con más de 160.000 europeos trabajando en el Servicio Nacional de Salud, en la medicina privada o en la asistencia social. Que vamos a ir con información de Molde por Foro Hispan TV Noticias. La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, anunció hoy que pondrá en suspenso sus planes para promover un segundo referéndum sobre la independencia de la región británica hasta que se hayan aclarado los términos del Brexit. Tras perder un tercio de los escaños en las elecciones generales del 8 de junio, Sturgeon aseguró en el Parlamento de Edimburgo que sigue comprometida con la convocatoria de una nueva consulta, aunque renuncia a iniciar los trámites legislativos de manera inmediata. La líder del Partido Nacionalista Escocés señaló que centrará sus esfuerzos en los próximos meses en tratar de influir en las negociaciones sobre la salida británica de la Unión Europea para asegurarse el mejor resultado posible para Escocia. Sabemos que el Reino Unido quiere abandonar la Unión Europea en marzo de 2019. Sabemos que tiene que lograrse un acuerdo para que eso suceda, para que haya una ratificación de todos los países de la Unión Europea, unos 6 meses antes de que esto suceda, sobre otoño del año que viene. Ahí es donde espero que los términos de la relación futura con la Unión Europea estén más claros de lo que están ahora. El pasado marzo, Sturgeon defendió celebrar un referéndum entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, aunque ahora ha decidido reiniciar esos planes. Acabamos con los favores. La Fiscalía General de Brasil denunció el lunes formalmente al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de activos. Así lo informó el Supremo Tribunal Federal. La denuncia abre un proceso ante la Corte Suprema, que podría apartar a Temer del cargo, pero antes debe ser validado por 2/3 de la Cámara de Diputados, donde el mandatario cuenta con una mayoría que podría salvarlo. De otra forma, quedaría formalmente imputado y debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la Corte Suprema trata el caso. El pedido de acusación difundido por la Corte dice que Temer, valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo, recibió más de $150,000 del dueño del gigante cárnico JBS en los meses de marzo y abril de 2017. El traspaso habría sido acordado en una conversación grabada por el dueño de la empresa para cumplir con un acuerdo de acusación premiada. La Policía Federal le entregó un informe que señala a Temer como sospechoso de obstrucción de la justicia en un probable esquema de organización criminal.
La Fiscalía tiene hasta la última hora del martes para presentar más denuncias contra el mandatario conservador. Y esto que ya le comentaba al inicio del programa, un nuevo ciberataque ha puesto en alerta al mundo, especialmente a Ucrania, Rusia, Reino Unido y también a la India. Los hackers usan un sistema muy similar a WannaCry, que hace unos meses infectó a unos 300,000 equipos. Roban datos y luego piden $300 a través de Bitcoin para liberarlos, esta moneda electrónica. En Ucrania afectaron al Banco Central, al metro de Kiev, a la red informática del gobierno y también el sistema que monitoriza el nivel de radiación de la planta nuclear de Chernobyl. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Se estima que el rescate de Veneto Banca y Banca Popolare de Vicenza cueste hasta 17.000 millones de euros y serán los contribuyentes los que pagarán la factura. Muchos de ellos se toman la noticia con tranquilidad. Es demasiado pronto para saber lo que pasará, pero creo que es mejor así, antes de que fracase el banco, ya que eso afectaría a ciudadanos y empresas. El Banco Central Europeo afirmó que más de 400 sucursales de ambas entidades en la región de Véneto deberían cerrar, poniendo en peligro los puestos de trabajo. Eso es malo. Nada para celebrar. Los críticos dicen que los bancos europeos no deben convertir el rescate financiado por los contribuyentes en algo rutinario. En primer lugar, esto no debería pasar. Es una violación de las regulaciones de Unión Europea. Creamos en 2016 la Unión Bancaria, con el compromiso que inversionistas y no el Estado deben cargar con las pérdidas. Estas normas no se respetaron. Los detractores dicen que para la eurozona, el alivio a corto plazo tendrá consecuencias a largo plazo. Y también para el proyecto de mayor integración bancaria y fiscal. Si son los contribuyentes que pagan por la quiebra de bancos extranjeros y si no se aplican las normas, los socios europeos no estarán dispuestos a seguir arriesgándose. Hay una batalla a contrarreloj en el Senado de Estados Unidos. El liderazgo republicano en esta Cámara desea aprobar una iniciativa de ley para ayudar a Donald Trump a cumplir con su promesa de destruir y reemplazar la reforma al sistema de salud de Barack Obama, el Obamacare. Se trata de la contrarreforma de Trump. Hace algunas semanas la Cámara de Representantes ya aprobó esta reforma, pero ahora le toca el turno al Senado, que el pasado jueves anunció algunas modificaciones a lo aprobado por los representantes. Los republicanos quieren que se apruebe antes de las vacaciones del próximo 4 de julio. Este es un puente festivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Pero la oposición demócrata e incluso varios senadores republicanos se niegan a aprobarla. Pero para ver por qué, te invito a ver el siguiente trabajo del periodista Fernando Rodríguez. El 4 de mayo, cuando la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de reforma de salud, el presidente Donald Trump la calificó como una propuesta increíblemente bien diseñada. Pero semanas después, el presidente cambió de opinión. Según CNN, Trump dijo que la reforma era mezquina y pidió en público a los senadores de su partido que la modificaran y le dieran más recursos. Bill that's going to be a phenomenal bill for the people of our country. Generous, kind, with heart. That's what I'm saying. And that may be adding additional money into it. Luego de semanas de mantenerle el secreto, los senadores republicanos dieron a conocer su iniciativa, que modifica aspectos clave de la versión que ya votaron los representantes. El de mayor impacto es sobre el llamado mandato individual. Actualmente, el Obamacare obliga a todos los estadounidenses a contratar un seguro médico, y de no hacerlo, son multados. Los representantes votaron por reducir la sanción y ahora los senadores quieren eliminarla por completo. Ambas propuestas, además, sugieren eliminar la obligación para que las empresas de más de 50 empleados les den seguro. En enero, la Oficina de Presupuesto del Congreso, un órgano apartidista, había advertido que eliminar el mandato individual provocaría que 18 millones de personas se quedaran sin seguro. Los senadores republicanos también buscan reducir la ayuda que brinda el gobierno para que compren un seguro quienes viven por encima de la línea de pobreza. Mientras que los representantes fijaban ese tope en $47,000 al año, en la nueva propuesta es de $41,000. Otros cambios buscan dar marcha atrás a aspectos que ya habían quitado los representantes, como la protección para que personas con enfermedades preexistentes puedan contratar seguros.
El Centro de Presupuesto, una organización apartidista que analiza las propuestas de gasto público, ha asegurado que, pese a los cambios, la iniciativa sigue siendo tan perjudicial como la que votaron los representantes. El centro asegura que la reforma eliminará impuestos por $50,000 al año a los más ricos y por $100,000 millones para aseguradoras y farmacéuticas. Esto perjudicará a millones de estadounidenses, principalmente ancianos y personas con discapacidad, que pueden quedar sin cobertura con la reducción del programa Medicaid, que ofrece servicios a las personas de menos recursos y se financia en parte con la recaudación de impuestos. La petición de Trump para que los senadores modificaran la iniciativa surgió después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que la reforma dejaría a 23 millones de estadounidenses sin seguro en 10 años. Ahora, el líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, dijo que esperarán a que la Oficina de Presupuesto analice la iniciativa antes de someterla a votación. En una breve declaración, Donald Trump dijo que la reforma de los senadores necesita una pequeña negociación para ser aprobada. El Partido Republicano someterá la reforma a votación mediante un mecanismo que le permite aprobarla solo con 51 votos, en lugar de los 60 de la mayoría absoluta. Los senadores demócratas han dicho que votarán de forma unánime contra la reforma. Sin embargo, aunque los republicanos tienen 52 asientos en el Senado, no todos apoyan la iniciativa. 4 senadores, Rand Paul, Ted Cruz, Ron Johnson y Mike Lee, dijeron que no están listos para votar la iniciativa y pidieron modificaciones, aunque no detallaron cuáles. Según los senadores, la propuesta no elimina por completo el Obamacare, como prometió Trump en campaña, ni ayuda a reducir el precio de las pólizas. Además, la también republicana Susan Collins dijo que no aprobará una reforma que provoque que millones de personas pierdan su seguro. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Y en efecto se antoja que esta va a ser una pelea legislativa muy dura para el presidente Trump. Recuerda que en la Cámara de Representantes la contrarreforma de Trump pasó solamente por un voto. Y en el Senado, pues los republicanos no tienen esa mayoría que sí tienen en la Cámara de Representantes. Además, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y excandidata presidencial Hillary Clinton está urgiendo a los simpatizantes del Partido Demócrata que le llamen a los senadores para detener esta contrarreforma al sistema de salud. El acero alemán es el primer afectado, concretamente la siderúrgica Salzgitter. Desde marzo de este año, la empresa paga un gravamen de 22,9% por algunos productos de acero que vende en Estados Unidos. Se le acusa de vender por debajo de los costos de producción y con ello dañar a la economía estadounidense. Trump no solo tiene en mente el acero cuando echa pestes contra los productos alemanes. Alemania exportó en 2015 mercancías por un valor de 114,000 millones de euros a Estados Unidos. El país es el destino más importante de las exportaciones de todos los sectores germanos. Pero Estados Unidos solo exportó la mitad de mercancías a Alemania. Con más gravámenes y cuotas, Estados Unidos intenta reducir las exportaciones alemanas. La Unión Europea no permitirá este trato. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dejó en claro que Estados Unidos no puede dar un trato discriminatorio al acero alemán ni a otros productos europeos y amenazó con una respuesta de la Unión Europea de imponer más aranceles. Somos amigos y aliados de Estados Unidos y pensamos que estaríamos siendo injustamente afectados por esta medida proteccionista. Verificaremos si es compatible con los principios de la Organización Mundial de Comercio y por supuesto que responderemos. No diré ahora cómo y cuándo, pero por supuesto que nos estamos preparando. Una posible guerra comercial afectará negativamente a las empresas alemanas, incluyendo a Salzgitter, que registra un 6% de su volumen de negocio en Estados Unidos. A principio de este mes, la facción política que dirigía esta mujer era un partido marginal en el panorama político británico. Pero ahora, Arlene Foster, líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, desempeña un papel muy clave. Aquí, en el 10 de Downing Street, la primera ministra Theresa May le estaba esperando para una reunión muy importante. Cuando May perdió la mayoría absoluta en las elecciones del pasado día 8, resultó que los 10 escaños que consiguió el partido norirlandés eran necesarios para que el Partido Conservador pudiera gobernar. Y este lunes las partes consiguieron un acuerdo tras estas negociaciones.
Hoy hemos logrado un acuerdo con el Partido Conservador sobre el apoyo al gobierno en el Parlamento. Este pacto actuará para conseguir un gobierno estable a favor del interés nacional del Reino Unido en este momento vital. Faster aseveró que el objetivo principal del pacto será favorecer el interés nacional. A lo largo de estas discusiones, nuestro principal rector ha sido nuestro compromiso de actuar en favor del interés nacional, de acuerdo con nuestros objetivos compartidos, para fortalecer y mejorar nuestra apreciada unión. Lo que ambas partes han logrado no es una coalición. Los diputados unionistas apoyarán a May en asuntos clave como presupuestos y la legislación sobre el Brexit. A cambio, la formación ultraconservadora norirlandés obtiene el compromiso de una inversión de unos 1.300 millones de euros para la autonomía de su territorio. Sin embargo, todo no va bien. Los británicos han celebrado múltiples protestas para decir no a un consenso entre los conservadores y los unionistas. Además, las negociaciones con el Partido Democrático Unionista crearon malestar en algunos sectores conservadores porque esta formación ultraconservadora se opone al aborto y niega el cambio climático, entre otras diferencias que mantiene con el partido de May. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Un nuevo revés para el presidente brasileño Michel Temer. El lunes el fiscal general lo denunció por corrupción, convirtiéndolo en el primer presidente en funciones de Brasil en ser inculpado formalmente. Ahora el mandatario deberá centrar todas sus energías en la Cámara de Diputados, su aliada desde que asumió el poder en 2016. 2/3 de los diputados deben validar la denuncia para que sea evaluada por el Supremo Tribunal Federal. Algo que parece improbable en una Cámara de amplia mayoría oficialista y con casi la mitad de los legisladores involucrados en casos de corrupción. Pero si el caso avanzara, Temer debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días mientras dura el juicio. Él está dispuesto a pelear. Nada nos destruirá, ni a mí ni a mis ministros, aseguró horas antes de que se conociera la inculpación. Por tanto, nada nos destruirá, ni a mí ni a los nuestros ministros. Pero muchos brasileños están decepcionados. El brasileño ya es discriminado en varios países, pero con estas denuncias y lo que está pasando, queda un sentimiento de nuestro país no merece esto. Para mí es una decepción porque esperaba mucho de su gobierno. La inculpación ocurre poco más de un año después del juicio político a la izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas. Una ola de ciberataques simultáneos golpeó el martes a grandes empresas multinacionales. El ataque inició en unas 80 compañías de Ucrania y alcanzó a la petrolera rusa Rosneft para luego extenderse en Europa. El laboratorio farmacéutico Merck fue la primera empresa estadounidense en confirmar un ataque a su sistema informático mundial. Aparentemente fue una lista de correos. La gente recibió emails con archivos adjuntos. Abrieron los adjuntos y sus computadoras y las de toda la red de la compañía se infectaron. Según expertos de la firma Kaspersky, no se trata de una variante de ransomware Petya, sino de uno nunca visto. Tomando en cuenta las acciones de los criminales, el hecho de que simplemente exijan dinero, no hay motivación política. Son simplemente cibercriminales extorsionadores. Los ransomware son programas malintencionados que cifran los archivos informáticos y fuerzan a sus usuarios a pagar una suma de dinero para recuperar su uso. De Ucrania a Moscú, de Rusia a Copenhague, a Londres, así se propagó un nuevo y agresivo ciberataque que afectó a empresas y entidades de gobierno. Infectó a más de 80 compañías en Rusia y Ucrania, exigió en este virus pago de $300 en divisas virtuales para desbloquear computadoras, según la firma de seguridad Group IB, que también, por cierto, dice afectó a operadores de telecomunicaciones y tiendas minoristas allá. En Rusia, la gigante
gigante petrolera y de gas Rosneft reportó un ataque masivo a sus servidores y advirtió que pudo sufrir consecuencias muy serias de no activar un sistema de respaldo. La danesa Maersk, la mayor operadora de contenedores del mundo, dijo que sus clientes no pudieron usar las herramientas en línea para hacer reservas y que sus sistemas internos fallaron. La empresa británica de publicidad y mercadeo WPP informó que varias de sus divisiones fueron afectadas en este ataque. Un investigador de la empresa Kaspersky Lab identificó el virus como PetWrap, una versión del virus Petya, identificada por ellos en marzo pasado. Una muestra recuperada fue compilada el 18 de junio, sugiriendo que el virus de hecho había infectado a equipos desde hace ya algún tiempo. Todavía a esta hora no está claro cómo se está propagando. Algunas empresas reportan que este nuevo virus que pide rescate emplea herramientas similares a las que vimos cuando el ataque de otro virus similar se conoció, el ataque del WannaCry. Nos acompaña Gabriel Zurdo, presidente ejecutivo de BTR Consulting, que es una empresa que está dedicada a la seguridad informática, y él está en Buenos Aires. A esta hora, ¿cómo estás, tocayo? ¿Qué datos adicionales nos entregas sobre el tipo de virus, el modus operandi? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gabriela, la novedad es que lamentablemente después de la experiencia de hoy, el mercado tiene que reconocer que no termina de aprender. Esto ocurrió hace apenas un mes, algo más, y lamentablemente vuelve a ocurrir. La medida de seguridad que deberían instalar las compañías y el mercado en general era la prevención, ni siquiera un antivirus. Terminamos sufriendo el mismo tipo de afectación, y en particular en las compañías en Latinoamérica se está viendo que varias de las que mencionamos en el inicio están siendo afectadas también localmente y a nivel regional. ¿Por qué? Porque hoy en la economía conectada es imposible no considerar que un daño efectuado en Europa o en cualquier casa matriz no va a afectar a una filial en Argentina, en Cono Sur o en Latinoamérica. Antes de pasar a este aspecto, va a ser cada vez más... Perdón, tocayo. Antes de pasar a este aspecto que también es importante, yo quería primero instalarte en el evento de hoy. El evento de hoy es el ataque y el virus. Y reitero mi pregunta, ¿qué aspectos de lo que ha sido este ataque y de lo que se conoce te llaman la atención? ¿Y qué de lo que nosotros hemos ya reportado, qué más agregarías a lo que es el evento en sí? El evento en sí es muy similar a lo ocurrido. En este momento estamos procesando la información para entender cómo desactivar o cómo bypassear los efectos de encriptación. La propagación es similar a la que se dio en WannaCry hace relativamente poco tiempo, pero al momento, Gabriela, no tenemos mucha más información porque precisamente esto hace horas que la estamos procesando. La realidad es que hoy por hoy el modus operandi, las particularidades técnicas son similares a lo que conocimos con WannaCry. La consecuencia está siendo prácticamente la misma. Evidentemente, insisto con esto, las compañías aparentan no haber tomado conciencia respecto de las medidas de prevención. Ok, entonces entender que la versión actual es igualmente peligrosa, ¿no es más peligrosa? Sí, en principio es potencialmente igual. La particularidad técnica genera el mismo efecto, no hay, digamos, grandes diferencias técnicas, pero yo sería un poquito moderado a la hora de confirmar esto porque es muy reciente y estamos en pleno proceso de analizarlo. Sin embargo, por los efectos, yo diría que esto es muy similar a lo ocurrido con WannaCry. Definitivamente. Y entonces que se esté repitiendo con menos de un mes, cuando ya nos has hablado de ese recorrido de aprendizaje, ¿nos estás diciendo que no aprendimos? Exactamente. Fíjate, y para la audiencia también, estamos hablando de algo pero muy similar a lo que ocurrió. Las medidas de control y de prevención no necesariamente tienen que ver con la aplicación de recursos tecnológicos. A ver, apagar los servidores, hacer un shutdown, no necesariamente va a proveer salvaguarda
de esta situación. La recomendación es parchar sistemas operativos, conservar los backups, pero actualizados obviamente, pero fundamentalmente la recomendación central es comenzar a plantear una estrategia integral, realista. Esto es algo que vemos mecánicamente tanto en el ámbito privado como en lo público. Esto no está ocurriendo, Gabriela. Si no, no tendríamos un caso tan masivo y global como el que estamos teniendo ahora. Es bastante lógico, entendiendo que las compañías solo están dedicándose a atajar o parar las situaciones una vez que se concretan y no trabajar en la prevención y en la detección temprana de estos incidentes. Y el hecho de una empresa como Maersk, que es la mayor del mundo, lo más breve que puedas, la implicación para las filiales de este lado del mundo. Obviamente, fíjense que hace algunos años, cuando por ahí quizás no era tan visible un efecto como este, porque la economía no estaba tan conectada, la primera lectura que hacíamos era qué impacto tenía sobre una entidad financiera o de telecomunicaciones. A partir de este momento en donde tenemos que aceptar que la tecnología invadió todos los procesos de negocio, una organización como Maersk o cualquier compañía moderna de logística tiene que necesariamente reconocer la afectación de sus sistemas por cuestiones meramente operativas, no por cuestiones de seguridad. El impacto de esto es operativo y de negocios. El impacto inicial es la seguridad, el siguiente es la capacidad operativa y el efecto inmediato en el negocio. Gabriel Zurdo, presidente ejecutivo de BTR Consulting, gracias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su colega de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 3 de julio durante la visita del líder chino a Moscú, informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores. Xi estará en Rusia antes de dirigirse a la ciudad alemana de Hamburgo para participar en la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará entre el 7 y el 8 de julio. Los líderes de Rusia y China suelen reunirse varias veces al año, tanto a nivel bilateral como en los márgenes de citas internacionales. El último encuentro entre Xi y Putin tuvo lugar el 8 de junio en Astana. Conectamos ahora con José Luis de Haro en Nueva York. José Luis, desde el punto de vista comercial, ¿qué retos enfrentan ambos países? El gran reto, Paco, que enfrentan ambos países, especialmente desde el punto de vista comercial, llega del lado de las barreras que todavía impone el gobierno de Modi a las inversiones y operaciones de compañías estadounidenses que buscan hacerse un hueco en una de las economías emergentes de mayor crecimiento en estos momentos. Una situación de la que se han quejado no solo legisladores, tanto republicanos como demócratas, sino también los consejeros delegados y ejecutivos de multitud de compañías estadounidenses que buscan ganar cuota de mercado en la India. El propio Banco Mundial sitúa al país en el puesto 130 de un total de 190 en esa necesidad de eliminar barreras que permitan el acceso a inversores extranjeros. Entre ellas se incluyen desde tarifas elevadas, una protección de derechos intelectuales que es inadecuada, así como prácticas a nivel regulatorio poco transparentes, y entre los sectores más afectados se incluyen desde la tecnología, las telecomunicaciones, hasta la biotecnología, por mencionar algunos. Y esta situación se produce en un momento en el que el déficit comercial de Estados Unidos con la India alcanzaba los 24.000 millones de dólares el año pasado y este año alcanza ya los 7.000 millones de dólares. Y por supuesto, José Luis, otro tema importante, imagino que será la concesión de visados de trabajo. Cuéntanos. Así es, los ciudadanos procedentes de la India, Paco, son los más beneficiados a la hora de hacerse con los visados de trabajo H-1B, consiguiendo cerca del 70% que se emiten anualmente y beneficiando a la industria tecnológica de este gigante emergente que mueve hasta 150.000 millones de dólares. Trump ha acusado a las tecnológicas estadounidenses de reemplazar a sus empleados por trabajadores de la India con una mano de obra más barata, de ahí que haya pedido insistentemente la necesidad de revisar los abusos relacionados con este tipo de visados. Gracias, José Luis de Haro, desde Nueva York.
El gobierno del Reino Unido ha incluido a Gibraltar en su propuesta para regular el estatus de los británicos y los comunitarios expatriados después del Brexit, contrariamente a la opinión de la Unión Europea de que cualquier acuerdo relativo al Peñón debería recibir la aprobación de España. En el documento presentado ante el Parlamento y titulado Protección de la posición de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea, el Gobierno señala que el eventual acuerdo recíproco alcanzado con Bruselas se aplicará a todo el territorio británico y también a Gibraltar. Las directrices europeas de negociación aprobadas el pasado 29 de abril estipulaban que después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido. May fue entonces muy criticada, especialmente por su propio partido conservador, por no mencionar expresamente a Gibraltar en la carta que envió el 29 de marzo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que dio inicio al periodo de negociaciones con la Unión Europea. Crearon una trama de novela. Les digo a amigos, amigas, sin miedo a equivocarme, que la denuncia es una ficción. Y le debo explicaciones al pueblo brasileño, a cada ciudadano brasileño, y en particular a mi familia y a mis amigos. Especialmente a mi familia y amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a encontrar rápidamente una solución a los tremendos problemas que a su juicio está causando el régimen de Corea del Norte. Así lo afirmó el mandatario durante una declaración conjunta desde la Casa Blanca con el primer ministro indio Narendra Modi. El régimen de Corea del Norte está causando tremendos problemas y es algo que tiene que ser resuelto. Y probablemente resuelto con rapidez. Trump agradeció asimismo a Modi por la colaboración de la India en la aplicación de nuevas sanciones al régimen norcoreano en respuesta a sus ensayos nucleares y de misiles. El mandatario estadounidense recibirá a finales de esta semana en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano Moon Jae-in, quien asumió el cargo en mayo y ha dicho que quiere trabajar con él para solventar el desafío nuclear que plantea Corea del Norte. En los últimos meses y tras la llegada al poder de Trump en enero, el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un ha redoblado su desafío a la comunidad internacional con frecuentes pruebas de misiles que han incrementado la tensión en la región. Por su parte, el gobierno de Trump ha endurecido el tono e insinuado la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, hicieron una exhibición de sintonía durante su primera reunión bilateral en Washington. En ella prefirieron destacar sus áreas de cooperación y esquivar, al menos en público, sus diferencias en cuanto a medio ambiente o inmigración. India, que envía anualmente a miles de técnicos a trabajar a empresas de telecomunicaciones en suelo estadounidense, es el país más afectado por la decisión de Trump de reforzar los controles en la concesión del visado H-1B. Este tipo de visado beneficia sobre todo a trabajadores foráneos especializados en campos relacionados con ciencias, ingeniería y tecnología, razón por la que es uno de los más frecuentes en las empresas de Silicon Valley. A pesar de ello, Trump aseguró que la alianza bilateral nunca ha sido tan sólida y su futuro nunca ha sido más brillante, al tiempo que garantizó a Modi que tiene un verdadero amigo en la Casa Blanca. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo este lunes un regalo a Modi al incluir en su lista de terroristas a Mohammad Yusuf Shah, líder del grupo separatista Cachemir Hizbul Mujahideen. La sanción implica la congelación inmediata de todos sus activos y prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones con él.
Bankia absorbe el banco Mare Nostrum. La tasación se ha cerrado por 825 millones de euros, una valoración más baja de lo esperado. El pasado mes de marzo el Fondo Estatal de Reestructuración Bancaria, el FROB, había valorado la operación en 1.300 millones. El FROB seguirá manteniendo su participación de más del 66%. Se espera que los accionistas pasen a tener un 6,7% del capital de Bankia cuando culmine la fusión en diciembre. Este martes, nada más conocerse la operación, las acciones de Bankia han subido un 4% en bolsa. Según el propio banco, el impacto será positivo desde el primer año. La entidad financiera se convertirá en la cuarta de España. La Comisión Europea impone a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso en las comparativas de precios en sus búsquedas por Internet. La comisaria de la competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que la compañía estadounidense, a través de su servicio Google Shopping, privilegia de forma ilegal en las páginas web sus propios productos respecto a la competencia, y esto le genera de forma injusta un mayor número de seguidores e ingresos. Google ha abusado de la posición dominante en el mercado de su buscador, dando ventajas ilegales a otros productos de la compañía en su servicio comparativo de precios. Google debe acabar con esta práctica en 90 días o afrontar el pago de una multa mayor. Vestager ha declarado que no se pusieron en contacto con el regulador estadounidense para tomar esta decisión. Los responsables del gigante tecnológico ya han anunciado que apelarán. La investigación se extiende ahora a otras posibles prácticas abusivas de Google, como el sistema operativo Android. La multimillonaria multa a Google llega tras 7 años de investigaciones a los algoritmos de la compañía estadounidense, sobre todo a su servicio Google Shopping, un comparador de precios insertado en el motor de búsqueda. Según la Comisión Europea, cuando un consumidor busca un producto en Google, los resultados que aparecen en las primeras páginas son los seleccionados por la compañía, lo que degrada a los servicios rivales a pesar de sus méritos. Para la UE, Google tiene una posición tan dominante que no debería socavar a sus competidores. Ahora tendrá que cambiar el algoritmo para dar un tratamiento equitativo a los rivales, o de lo contrario se enfrentará a una penalización de hasta el 5% de los ingresos medios diarios mundiales de su matriz, Alphabet. La Comisión Europea impuso a Google una multa de 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante como motor de búsquedas en Internet al dar ventajas ilegales a su servicio de comparación de compras. Así lo indicó la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, al imponer su mayor multa hasta la fecha contra una sola compañía. Lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la Unión Europea. Ha negado a otras empresas la oportunidad de competir sobre la base de sus méritos y la innovación. Y lo que es más importante, ha negado a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación. La comisión concluyó que la compañía ha dado un lugar prominente a su propio servicio de comparación de búsquedas, de manera que cuando un consumidor hace una búsqueda en Google con la que el servicio de compras quiere mostrar resultados, estos aparecen cercanos a los resultados de la búsqueda. Además, según la comisión, Google degradó los servicios de comparación de competidores en sus propios resultados de búsquedas. La multa ha sido calculada según el valor de los ingresos de Google obtenidos de su servicio de comparación de compras en los 13 países del espacio económico europeo, entre ellos España, donde la empresa introdujo estas prácticas. Así, la Comisión Europea exige ahora a la compañía poner fin a su conducta en un periodo de 90 días, o de lo contrario, se enfrentará a unos pagos de penalización de hasta el 5% de los ingresos diarios medios mundiales de Alphabet, la matriz de Google. Por su parte, el gigante tecnológico anunció que considera apelar la decisión de la Comisión Europea y espera continuar defendiendo su caso.
Desde hace varias décadas, Silicon Valley ha sido sinónimo de innovación y de startups o de empresas emergentes que han cambiado nuestra forma de comunicarnos, transportarnos y hasta de enamorarnos. Nombres como Uber, Facebook, Apple, Hewlett Packard, Intel y muchas más se ubican en esta región de California, al sur de la ciudad de San Francisco. Pero Silicon Valley ya no es el lugar más innovador del mundo. De acuerdo con un reciente ranking mundial, se ubica en el tercer lugar y fue rebasado ya por la región de Tokio y Yokohama en Japón y de Shenzhen en China. ¿Pero por qué? El internacionalista Juan Ernesto Trejo habló con algunos expertos en el tema y esto encontró. Veamos. Vivir un solo día sin Facebook, iPhone, Uber, PayPal o Google sería, al menos, complicado. Estas empresas transformaron el concepto de innovación y nacieron en un mismo punto, la región californiana de Silicon Valley. A 10 años del boom de las redes y aplicaciones sociales, Silicon Valley ya no es el principal lugar creador del mundo. Para medir qué tan innovador o creativa es una región, el número de patentes registradas es una herramienta usada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el organismo internacional con sede en Ginebra. De acuerdo con el Índice 2017 de Innovación Global, Tokio-Yokohama, en Japón, es la región más innovadora del mundo y supera casi 3 veces el tamaño del estadounidense Silicon Valley, quien está en tercera posición después de la segunda región más innovadora, Shenzhen, Hong Kong, en China. Algunos expertos han sugerido que la innovación del Silicon Valley está en crisis y aseguran que parte del problema se debe a que las grandes compañías emplean más esfuerzos en comprar startups o empresas emergentes que en desarrollar su propia tecnología o invertir en su propia innovación. Los expertos aseguran que la mayoría de las empresas emergentes trabajan en desarrollar ideas innovadoras y nueva tecnología con el propósito de vender sus ideas a las grandes compañías, lo que genera una cadena de dependencia de los grandes conglomerados hacia los pequeños creadores, es decir, han creado una relación de dependencia hacia los emprendedores. Silicon Valley es sede de la mayoría de las llamadas empresas unicornio en el mundo, startups cuyo valor superan los $1,000 millones. Se calcula que el valor de todas ellas es más grande que el de empresas consolidadas como Microsoft, la tercera empresa más grande del mundo, cuyo valor asciende a casi $450,000 millones, pero toda esa bonanza no se traduce en más innovación. Académicos de la New School de Nueva York también aseguran que Estados Unidos vive una crisis de innovación. En 2016, aproximadamente el 9% de las compañías estadounidenses realizaban algún tipo de innovación. De acuerdo con Bruce Nussbaum, profesor de innovación de la New School de Nueva York, para que Estados Unidos mejore, necesita invertir cada vez más en incentivos a la creatividad. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual asegura que, en este año, naciones como Suiza, Suecia y Países Bajos ya superan a Estados Unidos en innovación y creatividad, y otros como China van en ascenso. El escenario futuro para Estados Unidos y la región de Silicon Valley no es prometedor. Donald Trump se reunió la semana pasada con representantes de las empresas de Silicon Valley, como Microsoft o Facebook, para discutir sobre las nuevas medidas migratorias para la inmigración calificada de trabajadores extranjeros, con las cuales Trump pretende dar prioridad a los trabajadores estadounidenses, endureciendo la expedición de visas a mano de obra extranjera supercalificada. Ante esta situación, los empresarios se oponen a la medida y piden al presidente reconsiderar. La prensa internacional ha especulado con que Trump podría endurecer sus medidas hacia Silicon Valley, debido a la campaña presidencial del año pasado, pues por cada $60 que llegaron a la campaña de Hillary Clinton, solo uno llegaba a la de Trump, desde la región más innovadora de Estados Unidos. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo. Y bueno, precisamente sobre este tema, la semana pasada te presentamos aquí en Foro Global un trabajo sobre Shenzhen, esta otra zona de innovación que ya también rebasó a Silicon Valley. Y si quieres ver esta historia, te invito a visitar la página de noticierostelevisa.com en la sección de Foro TV y en la sección de Foro Global. Ahí puedes ver precisamente ese trabajo. Los ciberpiratas tienen un abanico de herramientas para provocar estragos informáticos. Los virus atacan los sistemas informáticos adjuntándose a archivos de programa. La mayoría son transmitidos por correo electrónico. En cambio, los gusanos actúan en forma independiente, se cuelan a través de fallas de seguridad para invadir las redes.
Los troyanos son un software malicioso que se presenta como un programa legítimo e inofensivo, pero al ejecutarlo ocasiona daños, ya que le permite a los hackers acceder al sistema informático. Los ciberpiratas usan esta herramienta para acceder en forma remota a un sistema, bloquear servidores y realizar diferentes operaciones sin permiso. El programa espía recopila información de una base de datos del ordenador, sin el consentimiento del propietario. Con estas técnicas se pueden falsificar correos electrónicos o atacar sitios de Internet, pero la mayoría de los hackers las utilizan para recuperar contraseñas, información de tarjetas de crédito con el fin de cometer fraude. En la ciudad más grande de América del Sur, Sao Paulo, 19 empresas chinas ofrecen 120 puestos laborales de diferentes niveles. Más de 400 candidatos se acercan a la segunda edición de la Feria de Reclutamiento de Empresas Chinas, auspiciada por el Instituto Confucio de la Universidad del Estado de Sao Paulo. China Unicom, China Construction Bank y State Grid son solo algunas de las organizaciones que abren sus puertas al talento brasileño. Llevamos a cabo esta feria de trabajo con el fin de crear una plataforma para las empresas chinas y talentos locales a comunicarse entre sí. Además, es una buena oportunidad para mostrarnos nosotros mismos a más gente y que nos conozcan mejor. He solicitado en recursos humanos de China Construction Bank. He trabajado muchos años en 2 empresas chinas. Me gustaría seguir colaborando con los chinos y disfrutar de su cultura. Espero tener una nueva oportunidad de trabajar con una empresa china de nuevo. La tasa de desempleo de Brasil sigue siendo relativamente alta y ahora las empresas chinas promueven el desarrollo de la economía brasileña de forma muy activa e imprimiendo una imagen muy positiva. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. Y tecnología también para cerrar la brecha entre mayor y menor cultura financiera. Según datos del gobierno federal, en Estados Unidos solo un 26% de las familias hispanas reportaron tener ahorros para la jubilación. Solamente ese porcentaje, 26%, frente a 41% de familias de raza negra que sí lo tiene. Y si hablamos de la población blanca, la cifra sube hasta el 65%. La riqueza de los hogares blancos es más de 10 veces mayor que la que reportan los hogares hispanos. La riqueza media de una familia con 2 padres latinos rondaba los $18,800. Para una familia blanca son $161,300. Y aún si fuera un hogar monoparental, esa riqueza sigue superando precisamente a la de los hispanos. Y ahí es donde encontró una oportunidad mi invitado y lanzó una plataforma para apoyar a quienes nunca han invertido a desarrollar precisamente ese hábito para invertir. Carlos Armando García es presidente y fundador de FinHabits. Por cierto, él tiene más de una década de experiencia en Wall Street y quizá lo más interesante es haber visto cómo tú viviste ese choque cultural de ser mexicano, Carlos, y venir a un país en donde se habla del fondo de retiro, del 401k, en el café, en el desayuno, públicamente. ¿Cómo lo viviste? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo me llevo aquí en Estados Unidos, viví en la frontera, ¿verdad? En El Paso, Texas y Ciudad Juárez, pero llevo aquí en la zona de Nueva York más de 15 años. Cuando empecé a trabajar en Merrill Lynch, la primera experiencia que tuve con la palabra de retiro es cuando me dieron el paquete me dijeron, aquí está tu 401k. No tenía idea lo que era eso. Exactamente. Y claro que ya tienes un largo trayecto recorrido en el sector financiero, pero ¿qué te llevó a decir, dejo el sector financiero, eres un emprendedor serial, por cierto, y me meto a dar este tipo de asesoría, pero usando la tecnología? ¿Qué te llevó a moverte? Creo que fue el día que me senté a platicar con mi papá y fue el día que me dijo, mira, mi hijo, me voy a jubilar y déjame platicarte. Y ese día también era cuando yo acababa de tener a mi primera hija. Me puse a pensar y dije, wow, yo tengo que pensar cuál es el legado que le voy a dejar a mis hijos y a mis hijas. Y yo pensé, dije, este problema o esto lo están pensando de más personas. Y ahí fue cuando dije, tengo que resolver esto. No hay una herramienta que te permita planear para tu retiro de forma fácil. Y así fue como empezó FinHabits. Ahora, enfocarte al mercado hispano, importante. ¿Por qué?
El mercado hispano en Estados Unidos tiene dos problemas. Uno es el problema de acceso y el segundo problema es el problema de hábitos financieros. En cuanto al acceso, vemos que nosotros trabajamos en empresas pequeñas y empresas medianas y esas empresas no proveen lo que es el retiro, el beneficio de retiro. Y el segundo problema de hábitos financieros, yo lo veo en muchas personas y lo viví yo mismo, ¿no? Nosotros tenemos el hábito de trabajo muy bueno, pero no tenemos el hábito de planeación financiera a largo plazo. Tú eres un ingeniero académicamente te titulaste como ingeniero y trabajaste en el sector financiero. ¿Cómo me describes para ti qué es FinHabits y cuál es tu labor hoy día? Sí, soy ingeniero, ingeniero egresado de MIT y ahorita como CEO y fundador de FinHabits tengo que hacer un poquito de todo, claro, ¿no? Tengo que pensar en la plataforma de tecnología, tengo que pensar en las inversiones, tengo que pensar en cómo vamos a crecer como empresa y tengo que pensar en cómo mantenemos a nuestros clientes contentos y cómo en realidad hacemos que ellos formen esos hábitos financieros. Entonces, de todo un poco. Exacto. Y en la plataforma, tú eres el creador y desarrollador de esa plataforma. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? La empresa ha estado creciendo muchísimo y ahorita ya somos en empleados, somos 6 personas, pero tenemos un equipo muy grande de consultores y asesores que nos ayudan a hacer esta empresa, sí, que tenga mucho impacto. ¿Cómo haces dinero? ¿Cómo hace dinero una empresa como la tuya? Bueno, nuestra empresa depende de usar la tecnología para crecer de forma rápida y ofrecer un servicio de alta calidad. Nosotros cobramos $1 al mes a nuestros clientes cuando sus cuentas tienen de 0 a $2,500 y luego cobramos 0.5% al año basado en el valor de la cuenta cuando es más de 2,500. ¿En qué mercados te encuentras? Y descríbeme brevemente, ¿quién es tu cliente hoy día? ¿Cuál es esa cara? Nosotros estamos en Estados Unidos y estamos a nivel nacional. Nuestros clientes son gente que reside en Estados Unidos, que tienen seguro social y la verdad son jóvenes, son personas como yo, jóvenes emprendedores que tienen una visión a largo plazo y quieren dejarle un legado a su familia y quieren empezar el día de hoy. Y estos jóvenes son familias jóvenes, no tenemos el acceso a buenas herramientas para empezar. Yo diría, te preguntaría hasta dónde estás viendo el potencial de tu negocio, pero como es un negocio tan atípico, porque estás hablando de cuestiones financieras, ¿qué tan difícil es emprender? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para decir, ya está armado, FinHabits ya es una empresa en marcha? Bueno, como emprendedor, yo creo que lo primero es que hay que tener un plan a largo plazo y hay que tener una idea que te motive y que no sea solamente el dinero. En este caso, para mí la motivación es hacer este cambio intergeneracional donde nosotros, jóvenes latinos, empecemos a hacer este ahorro para el retiro hoy en día. Un emprendedor tiene que pensar en todo, ¿no? Y un emprendedor va a tener altibajos día a día y tiene que tener un enfoque muy, muy claro y estar escuchando todas las ideas, pero estar siempre enfocado en su plan a largo plazo. Bueno, pues tenemos que regresar a verte, saber cómo te va, así que mantendremos el contacto. Gracias por la oportunidad de conocerte y conocer tu proyecto. Éxitos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. La compañía de publicidad francesa J.Crew anunció que se asociará con el grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil como parte de sus esfuerzos por expandirse en Latinoamérica. Los dos conglomerados fusionarán sus negocios de publicidad en espacios públicos. J.Crew controlará el 60% de la nueva empresa GCD Out Home México SADCB, mientras que el 40% restante estará en manos de una subsidiaria de propiedad exclusiva de América Móvil. La asociación con América Móvil también ofrece a J.Crew la oportunidad de concretar sinergias en el negocio de telefonía móvil y la publicidad en espacios públicos. La mayor compañía de publicidad en espacios públicos del mundo se ha expandido en Latinoamérica en los últimos años. Entre sus acuerdos se encuentran la compra de la unidad en la región de su par estadounidense Outfront Media en el 2015 y de la firma Eumex en 2014, que está siendo incorporada a J.Crew MX. Se espera que la transacción esté concretada antes de fin de año. Con información de agencias, para El Economista Televisión, José Alberto García.
Bueno, hablemos del mercado petrolero y de energía con Francisco Monaldi, profesor y experto en el Baker Institute de la Universidad de Rice. Francisco, ¿cómo estás? Empecemos por los altibajos del precio del petróleo. Es inevitable. La semana donde lo vimos por debajo de los $45, debajo de los $43 el WTI, sabemos que todavía están por ahí, pero porque no han caído más, se estabilizó. ¿Ya pasó lo peor? Es difícil de saber. Lo que queda claro es que el esfuerzo tremendo que realizó la OPEP a través de los acuerdos de recortes de producción y que Arabia Saudita ha liderado y que se han extendido no han tenido el resultado esperado en términos de subir el precio. Sin embargo, quizás todavía logran mantener un piso en el precio que no vuelva, digamos, a los niveles que llegó a tener el año pasado de alrededor de $30, que sí serían realmente catastróficos. Pero el objetivo de Arabia Saudita, que es que el precio suba un poco, digamos, por encima de los $60 y que eso ayude a que la oferta de acciones de la empresa Saudi Aramco en el mercado el año que viene sea muy atractiva, no se ha logrado. Claro. Oye, ¿y quién dijo yo? Y me refiero ahí al países que van a decir, yo le entro con otro recorte a la producción. Sí, el tema es que si los recortes no logran su objetivo, eso va a resquebrajar la voluntad de los países de la OPEP, digamos, de continuar cumpliendo con los recortes. La mayoría han cumplido, no todos, algunos simplemente cumplen como Venezuela o México porque simplemente la producción les viene cayendo y no tiene nada que ver con el recorte. Pero sí, eso puede debilitar tremendamente la voluntad para seguir cumpliendo, y todo porque el petróleo de esquisto en los Estados Unidos básicamente les está quitando de nuevo el mercado que habían conseguido, digamos, después del 2014 con la caída de precios. ¿Y qué me dices de los inventarios de crudo? ¿Están bajando a la velocidad a la que se esperaba considerando la temporada de manejo? Bueno, esta semana ha habido al final, digamos, un cierto entusiasmo de que sí pareciera que una pequeña reducción de inventarios, pero en general ha habido una decepción sobre qué tan rápido se iban a, digamos, a reducir los excesos de inventarios que ha tenido el mercado y que han sido el objetivo explícito que la OPEP ha establecido para extender el recorte de producción. Pero hoy, por ejemplo, tuvimos un pequeño repunte debido a que los inventarios cayeron ligeramente. Cuando tú te pones a pensar en la cantidad de inventarios de crudo, pero incluso en el tema del gas natural, y lo vinculas con el hecho de que se abrió ya el periodo de consultas para la renegociación del NAFTA, y claro, me refiero a los inventarios de crudo estadounidense y la renegociación del NAFTA, y el secretario de Energía de Estados Unidos hablando de una gran oportunidad en materia energética. Aquí hay una oportunidad también importantísima para México y para Estados Unidos como proveedor de gas, multiplicar esa llegada de gas natural desde Estados Unidos. Así es, el NAFTA, hay que recordar que en el NAFTA no estaba incluido el tema de energía porque México, digamos, tenía el sector reservado, y esa es una de las grandes oportunidades de la renegociación de NAFTA para todos los actores. Yo diría que no solo para México, Estados Unidos, sino para Canadá, por múltiples razones. Como tú bien dijiste, la exportación de gas natural de Estados Unidos a México ha crecido de una manera brutal, se ha multiplicado por 5 en esta década. México y Estados Unidos y Canadá tienen un comercio tremendo en materia de energía y de hidrocarburos, electricidad muy poco, pero gas y petróleo muy significativo. México es uno de los principales exportadores de petróleo de Estados Unidos, pero Estados Unidos a su vez el principal mercado de sus productos de exportación es México. O sea que eso por un lado, y por otro lado el hecho de que la reforma de energética en México está ofreciendo oportunidades muy interesantes para la integración de la industria en los dos países y para que las empresas norteamericanas inviertan en México, todo eso ofrece un marco para que NAFTA sea un lugar, digamos, ideal para implementar una serie de medidas que permitan que se incremente ese comercio. En 30 segundos, ¿qué oportunidad ves de que diga qué el acuerdo en materia, el capítulo energético? Bueno, hay temas muy importantes como por ejemplo el tema de arbitraje, los temas que se refieren a las reglas de integración. Yo creo que eso va a ser muy positivo, y de hecho yo diría que esa es una de las, digamos, herramientas más importantes que tiene México para garantizar
que la renegociación del NAFTA sea beneficiosa para México. Sobre todo con ese concepto de integración, que en el tema del gas natural, bueno, pues ya se cocinó. Francisco Monaldi, gusto verte, muchas gracias. Un placer. Sería sorprendente si el precio de la plata estuviese en el mismo o por debajo de los niveles actuales hasta finales de este año, y es probable que el segundo semestre del año será bueno para el metal. Michael Glickson, Morning Metal Exchange. En el inicio del trading de esta mañana, la plata se estaba negociando a la baja tras el aumento de las tasas de interés por la Fed, pero no fue tan baja como se esperaba tras la reunión 2 días atrás. ¿Cuánto tiempo continuará esa tendencia a la baja? Analizando los precios para la plata, el factor principal que tenemos que tener en cuenta es la Reserva Federal y los recientes aumentos de tasas que se llevaron a cabo en diciembre de 2015, diciembre de 2016 y marzo del año en curso. Hemos visto que el precio llegó a su nivel mínimo durante algunos días y tras el aumento de las tasas de interés, el precio seguirá cayendo, pero luego los precios de repente experimentarán un rally de varios meses. En general, creo que esa es una situación parecida, pero probablemente sus afirmaciones fueron menos bajistas de lo que fueron durante las reuniones para aumentar las tasas anteriores. Pero lo que tenemos que tener en mente es que todo tiene que ver con la relación de la Fed y la curva de las tasas de interés, es decir, ver si están delante o detrás de la curva. En caso de que estén detrás, no habrá mucha diferencia si van a aumentar las tasas o no, porque todo tiene que ver con su relación con la tasa de inflación. Anteriormente vimos muchos aumentos de las tasas antes de la crisis financiera en el año 2005-2006, cuando la Fed era muy agresiva con respecto al aumento de las tasas de interés, y vimos extremadamente un buen desempeño de la plata, porque Alan Greenspan estaba por detrás de la curva de la inflación. En ese sentido, no creo que podemos asumir que el aumento de las tasas es necesariamente malo para los metales. Sería sorprendente si el precio de la plata estuviese en el mismo o por debajo de los niveles actuales hasta finales de este año, y es probable que el segundo semestre de este año sea más bueno para el metal. Los analistas de Metal Focus en el 2017 anticipan la primera caída en el suministro de la plata tras 15 años. Sin embargo, se espera una reducción a solo el 2%, pero con el crecimiento en 2018, el suministro debe recuperarse. Sin embargo, ellos anticipan una caída en la commodity a nivel anual de 6%. Michael, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, en relación al suministro de la plata, confío más en los datos del Instituto de la Plata, ya que de acuerdo a sus investigaciones, el pico del suministro en el mercado de la plata ocurrió en el 2015. El año pasado vimos una caída en el suministro y probablemente la tendencia continuará este año. En este momento la industria minera de la plata no está experimentando mejores tiempos, considerando que durante un largo periodo de tiempo los precios de la plata fueron bajos y en ese sentido la exploración de plata se redujo. Creo que veremos un declive en el suministro de la plata debido a que la demanda también está cayendo ligeramente. Creo que primero veremos la caída en el suministro y luego la veremos en la demanda del metal, pero creo que los fundamentos del suministro y demanda siguen siendo al alza. Creo que tenemos suficientes razones que nos indican que probablemente no veremos un gran aumento en el suministro de plata en todo el mundo durante este año. Obviamente, las actividades de los mineros de metales básicos tampoco marchan muy bien, lo que puede causar dificultades en el suministro, y si eso ocurrirá, veremos mucha reducción en la minería. Así que creo que los fundamentos de suministro y demanda siguen siendo demasiado alcistas para que la plata avance. Ya que la demanda de la plata de Estados Unidos y la India está cayendo, ¿el aumento del consumo de China será suficiente para ayudar a mantener la demanda de plata? Creo que seguiremos viendo una gran demanda de plata en China. En términos de demanda, ya vimos un crecimiento enorme de la demanda de energía solar, que se encuentra en cerca de 40% a nivel anual en 2016, y parece que la tendencia va a continuar, ya que vimos realmente un aumento de energía solar que ayudó a compensar la reducción de la demanda de monedas y barras de parte de la inversión, que es ahora mucho más débil en comparación con años anteriores. Es probable que también tengamos una ligera caída en la India y China, pero ciertamente tenemos que analizar de cerca la energía solar. Pero como yo había dicho anteriormente, nuestra previsión para la dinámica
entre el suministro y la demanda de la plata sigue siendo positiva. En general, nosotros podremos ver una caída en el suministro y la demanda, pero todo tiene que ver con la relación del uno al otro, porque si la caída del suministro ocurre más rápido que la caída de la demanda, entonces eso nos pondrá en un desequilibrio en el déficit y el panorama a largo plazo será alcista para la plata. Mike, gracias por su participación y predicción sobre el mercado de los metales. Con esto concluye otro episodio sobre el análisis de las commodities, pero sigan con nosotros para más noticias de Forex. El aumento en el dólar fue anticipado, por eso el impacto en el mercado no fue tan grande. Irene Martínez Canorea, Metal Miner. Con el aumento de la producción china de cobre de 6,8%, ¿cuál fue el efecto en el mercado y esa tendencia continuará? Bueno, teóricamente, ese aumento de producción que hemos visto en la curva desequilibrada de oferta y demanda significa que hay más cobre en el mercado. Y ya que la producción sigue aumentando, los precios probablemente van a caer. Actualmente, los precios del cobre están variando entre dos niveles diferentes. Por lo tanto, nosotros todavía estamos esperando ver el efecto de este cambio en este aumento en la producción. Los precios del cobre cayeron a medida que los mercados incluían en el precio el aumento de las tasas de interés, lo que es favorable para el dólar. En su opinión, ¿cómo los precios del cobre reaccionarán a eso? En nuestro sitio, acabamos de lanzar los análisis sobre ese tema. La semana pasada, nosotros vimos el aumento de las tasas, que significa que el dólar está tratando de aumentar y ese aumento ya se había esperado. Por eso, podemos decir que el impacto en el mercado no va a ser tan grande. Además de eso, es necesario destacar que hasta la fecha el mercado no se había visto tan afectado por ese aumento de las tasas. Es por eso que yo realmente no creo que va a tener un gran efecto. Avanzando hacia adelante, ¿cuál es su evaluación del estado actual del mercado? Actualmente, el mercado está desplazando un poco los cambios en comparación con la situación anterior, porque como sabemos, las commodities están en una caída, la industria del metal en general permanece de lado y el dólar estadounidense está de nuevo fortaleciéndose. Realmente, eso es algo que tenemos que vigilar con el fin de satisfacer sus necesidades. Seguimos pensando que esa situación puede modificar la tendencia a la baja en todo el mercado. Irene, gracias por su participación. Soy Jack Everett y volveremos pronto con el próximo episodio de Commodities. Por ahora, adiós.